Muy buenas, ¿qué tal están? Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriel y hoy les traigo una nueva reflexión de la palabra de Dios. Vamos a leer un versículo y vamos a analizarlo para después entrar en la reflexión que nos deja esa enseñanza. Juan capítulo 8 versículo 32. Vamos allí. Dice así: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Es muy interesante que analicemos este versículo donde Jesús les habla a los judíos que habían creído en él. Lo sabemos porque nos lo dice Juan mismo en el versículo anterior. Muchos utilizan este versículo y lo usan realmente mal justamente por no tener en cuenta el contexto. Por lo que los invito a leer la perícopa desde el versículo 31 al 38. Vamos a leer entonces Juan capítulo 8 versículos del 31 al 38. Y dice la palabra de Dios: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mis palabras, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Hasta aquí la palabra de Dios. Como dijimos, Jesús les hablaba a los judíos que habían creído en él. Inicia su comentario con un condicionante. Fíjense que les dice: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Muchos son los que dicen creer en Dios, incluso muchos que conocen las Escrituras, pero nada de eso te hace un verdadero discípulo de Cristo. Ni creer, ni conocer las Escrituras. Aún si vas todos los domingos a la iglesia o perteneces al grupo de alabanza. Jesús dice que lo que nos hace sus discípulos es el permanecer en su palabra. Y permanecer está estrechamente ligado a seguir sus enseñanzas. No solo a conocerlas, sino a ponerlas por obra en nuestro día a día, en nuestra vida. Entonces es que conociendo la verdad nos hará libre. Esta famosa frase tiene como contexto la tradición religiosa judía. El Evangelio provee liberación de las ataduras de las regulaciones religiosas que impedían que la gente pudiera tener acceso a las virtudes y realidades espirituales que Jesús proclamaba. Pero los judíos siguieron diciéndole: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? A lo que Jesús les contestó: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Es decir, Jesús intentaba hacerles entender que ellos, a pesar de creerse verdaderamente libres por ser del linaje de Abraham, eran en realidad esclavos, porque el pecado de ellos consistía en su incredulidad expresada en la lealtad que tenían a las tradiciones religiosas, rechazando al Mesías, al ungido de Dios. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre, le dice el Señor. Como el pueblo del pacto de Dios, los judíos creían que eran los hijos y herederos de Dios, pero en realidad esta relación solo le corresponde al Hijo, es decir, a Jesús. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres, dice el Señor. Y como sabemos, hermano, solamente Cristo puede ofrecer la verdadera libertad espiritual que muchos judíos y muchos otros creen tener.
sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Es decir, los judíos pretendían matar a Jesús porque nunca creyeron que Él era el Mesías, ese Salvador que Dios les enviaría. Para ellos, la presencia de Jesús y su doctrina significaba una verdadera amenaza a su religión y al poder que ésta le daba ante los demás, por lo que solo pensaban en deshacerse a toda costa de Él. Jesús les hace entender que Él habla de lo que ha visto de su Padre, pero sus palabras no las recibieron, y que ellos son esclavos del pecado porque obedecen a su Padre, que es el mismo Satanás. Varios puntos tenemos para reflexionar. Por un lado, es necesario no sacar de contexto una frase, sino analizarla en su contexto para no caer del error. Podemos aprender de esta enseñanza que no todos son libres como creen serlo por el hecho de conocer las Escrituras. Y es por eso que Jesús dijo que muchos le dirán en aquel día en que estén en su presencia: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, libres solo nos hace el Señor. Cuando nosotros somos capaces de serle fiel y de seguir sus enseñanzas y de poner por obra sus enseñanzas. Es ahí en que somos liberados de lo que antes nos tenía prisioneros, es decir, del pecado. Hasta aquí la reflexión del día de hoy. Les animo a seguir fieles al Señor, seguir orando para no caer en tentación, seguir firmes en sus enseñanzas. En una palabra, hermanos, acercarnos cada día un poco más al Señor. Si les ha sido de edificación esta reflexión, les pido que le den me gusta, suscríbanse al canal. Muchas veces no sabemos, pero la palabra de Dios es la que puede impactar a alguien del otro lado y podemos estar bendiciendo y dándole esperanzas a quien las esté necesitando. Dios puede tocar una vida, pero solo tenemos que dejarnos usar por Él. Un abrazo en Cristo, hermanos, y Dios les bendiga.